Inédito video de Leopoldo López en la cárcel militar de Ramo Verde. En una grabación de cerca de 4 minutos y luego de 1 año y 3 meses de reclusión, el líder opositor anunció que junto a Daniel Ceballos iniciaría una huelga de hambre para exigir la liberación de los presos políticos. La grabación fue difundida por la televisora estatal. El régimen chavista afirmó que el video fue incautado en la celda de López y que la verdadera intención de la huelga era lograr ser trasladados a un centro médico para luego fugarse. A 1 año y 3 meses de nuestro llamado, la situación es peor de lo que era el año pasado. Más colas, más inflación, más escasez, más inseguridad, más corrupción e incluso hasta denuncias de narcotráfico al más alto nivel del gobierno. Hoy millones de venezolanos, la inmensa mayoría de los venezolanos, queremos un cambio. Pero al igual que nosotros, el ciudadano común y la democracia en Venezuela está presa. Presa de una élite corrupta que solo tiene como interés aferrarse y mantenerse en el poder. Por estas razones, por las violaciones permanentes a nuestros derechos, a nuestra familia, al futuro y al presente de millones de venezolanos, Daniel Ceballos y yo hemos tomado la decisión de iniciar el día de hoy una huelga de hambre. Una huelga de hambre con un petitorio muy concreto. Primero, la liberación de los presos políticos. Segundo, el cese de la persecución, la represión y la censura. Tercero, que se fije definitivamente la fecha para las elecciones parlamentarias y que estas elecciones, que van a ser una compuerta para el cambio en paz, en democracia, de la mano con millones de venezolanos, cuente con la observación electoral de la OEA y de la Unión Europea. NTN 24 con los protagonistas de la noticia. Saludamos a esta hora a Juan Carlos Gutiérrez. Él es abogado del líder opositor venezolano Leopoldo López. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por la llamada. Abogado, se conoce este video de Leopoldo López enviando un mensaje desde la cárcel militar de Ramo Verde en el que anuncia que iniciaría una huelga de hambre junto a Daniel Ceballos para exigir la liberación de los presos políticos. También se conoce el día de hoy que Ceballos es trasladado de forma arbitraria a una penitenciaría en el estado Guárico. ¿La razón es este video para evitar que ellos iniciaran esa huelga de hambre? Sí, eso es justamente lo que nosotros consideramos, que al tener conocimiento las autoridades de la cárcel de Ramo Verde de la existencia de este video y de la realización de una actividad de huelga de hambre, pues han tratado de evitar la misma y evitar la difusión del video, pero ellos mismos lo difunden a través del Canal 8 y hay que certificarlo y manifestarle a ustedes en la noche de hoy de que tanto Daniel Ceballos como Leopoldo López pues se encuentran en huelga de hambre. Esto es una decisión muy drástica, es una decisión que yo tengo que manifestar públicamente, que en principio no comparto, en principio no estoy de acuerdo. Aquí pues poner en riesgo la salud, la vida, ante todos estos ideales que plantea Daniel y Leopoldo, pues es muy fuerte tener que aceptarlo, pero es una decisión que han tomado a pesar de las recomendaciones legales que le hemos dado. Y sin embargo, pues ya ellos están haciendo su protesta pacífica y su huelga de hambre como tal. Se estarán tomando procuraremos tomar todas las medidas que establecen las disposiciones internacionales en materia de este tipo de protestas, de manera de que tengan algún tipo de hidratación, de que tengan contacto con sacerdotes, con organizaciones internacionales que estén pendientes pues, de sus derechos durante el desarrollo de esta protesta y aún más importante, pues que sus petitorios sean aceptados y los presos políticos sean liberados y todas las exigencias a través de esta huelga de hambre pues sean cumplidas, porque son totalmente procedentes en un contexto jurídico. No deben haber presos políticos en Venezuela, no pueden existir presos políticos en un sistema democrático y los mismos tienen que ser liberados. A partir de mañana pues estaremos instalados en las puertas de las cárceles, tanto en Ramo Verde como en la puerta de la cárcel de San Juan, para estar atentos de lo que ocurra con Daniel y con Leopoldo.
a pesar de que el día de hoy fue absolutamente imposible tener contactos con ellos. Las autoridades lo permitieron, pero nosotros tenemos que insistir en ello. Necesitamos saber su estado de salud, necesitamos saber las condiciones en que se encuentran y especialmente en estos momentos en que no están ingiriendo alimentos. Abogado Gutiérrez, ¿cuándo fue grabado ese video? Y se lo pregunto porque sería interesante saber cuánto tiempo transcurrió entre la grabación del video y la decisión que toman las autoridades del régimen chavista de enviar al señor Ceballos a una cárcel de presos comunes. Y además también preguntarle si ya ustedes pudieron establecer qué fue lo que sucedió, qué circunstancias se dieron dentro de Ramo Verde que terminaron con la incautación de este video, la publicación del mismo en un espacio de la cadena oficialista BTV y una versión según la cual esa huelga de hambre tenía el propósito de desencadenar en una supuesta fuga de ellos de su presidio. Eso es absolutamente falso. Bajo un concepto, la huelga estaba dirigida a producir una fuga. Una fuga en los términos como está estructurada, está concebida actualmente la cárcel de Ramo Verde, es prácticamente imposible. Eso es un sinsentido. Y menos aún tomando en cuenta que tanto en el caso de Leopoldo López como de Daniel Ceballos no han huido, se han sometido a las autoridades, han asistido han enfrentado al sistema de justicia y en el ánimo de ellos no existe ningún concepto del interés de fugarse y de evitar, a pesar de todas las injusticias, todos estos procesos. Eso no tiene ningún sentido. Eso yo lo tengo que catalogar como una manipulación de la verdad. La decisión de la huelga de hambre es una decisión que se viene conversando, se viene evaluando. Toda esta sistemática violación de derechos humanos ha tenido profundo impacto. El atropello a las esposas de Daniel y de Leopoldo, el atropello a los restantes presos políticos, la inhabilitación política que se pretende cernir sobre Daniel Ceballos, la victoria que él obtuvo en las recientes primarias para ir a la Asamblea Nacional, se suman uno a uno elementos para ejercer una protesta tan drástica como esta, como la que se ha planteado de no ingerir alimentos hasta tanto sean liberados los presos políticos y hasta tanto sean satisfechas todas las pretensiones que se mencionan en ese video. Ese video, no tengo la fecha exacta de su grabación, se hizo de una manera muy complicada por parte de Leopoldo López en el interior de la cárcel de Ramo Verde, y sin embargo pues el gobierno ha podido captarlo y lo ha difundido de esa manera, pero sí públicamente, de manera contundente, que jamás y bajo ningún concepto está prevista una fuga. Abogado, y ya para finalizar. Abogado, y ya para finalizar puntualmente, ¿nos puede confirmar, Leopoldo López sigue en la cárcel militar de Ramo Verde? Y se lo pregunto porque Lilian Tintori denunció en NTN 24 que no la dejaron ingresar para constatar el estado y si él se encontraba ahí y si está previsto que él también sea trasladado a otra cárcel de presos comunes. Sí, Leopoldo López no se ha podido tener contacto visual con él. En las horas de la tarde, el contacto que se tuvo con las autoridades de la cárcel de Ramo Verde confirmaron que él mismo se encontraba allí, que no descartaban la posibilidad de que fuese enviado a otro internado judicial, esa era una posibilidad, y que bueno, también estaba siendo objeto de un castigo por razones de aislamiento, o un aislamiento por razones de castigo, disculpe. En todo caso, pues tenemos información que está allí, no hemos podido verlo de manera directa. Finalmente Patricia pudo hablar con Daniel Ceballos en la cárcel de San Juan en donde se encuentra y mañana estaremos insistentemente en esos recintos penitenciarios exigiendo que nos muestren, nos pongan en contacto directo con Daniel y con Leopoldo, porque nosotros necesitamos conocer las condiciones de su salud. Nosotros necesitamos saber en qué condiciones están, cómo están, independientemente de las gestiones que haya hecho la Defensoría del Pueblo, de la Fiscalía del Ministerio Público en materia de derechos humanos. Nosotros tenemos el derecho y el deber de estar presentes, de constatar cómo se encuentran y más, con mayor especificidad, tomando en consideración que se encuentran bajo protesta de huelga de hambre.
más allá de ese castigo, de ese confinamiento, el cual ustedes ya han denunciado en múltiples oportunidades, ¿han podido determinar cuáles fueron las circunstancias de la incautación de ese material, de ese video? ¿Ocurrió una batida? ¿Ocurrieron otro tipo de vejámenes dentro de la cárcel para llegar a ese material? Parte de lo que le comentó Daniel Ceballos a su esposa en el instante de la llamada telefónica de hoy es que en efecto le fue realizada en el interior de su celda una requisa, una batida muy violenta. Incluso le rompieron absolutamente todos los bienes, los enseres, los libros que tiene en el interior de la celda y hasta las gafas, los lentes de visión le fueron rotos. Y en el caso de Daniel Ceballos lo requiere para leer. Sí, fue una requisa muy violenta y sí tenemos esa información. En todo caso, es parte de lo que tenemos que conversar directamente con Leopoldo y es parte de la información que tenemos que recabar. Y desconocemos de manera expresa cómo fue realizado el video y también la forma como el mismo fue colectado. Lo cierto es que ya está difundido y nosotros lo ratificamos como cierto en cuanto a su contenido y en cuanto a la voluntad de Leopoldo López y Daniel Ceballos de iniciar una huelga de hambre. Bien, agradecemos a Juan Carlos Gutiérrez, él es abogado del dirigente opositor Leopoldo López y también de Daniel Ceballos por habernos acompañado estos minutos en NTN 24. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.